Y si Colón no hubiese descubierto América, imagina un mundo donde el año 1492 pasa desapercibido. Un susurro perdido en el viento de la historia. Un año que en nuestra realidad marcó un punto de inflexión, pero que aquí se desvanece en la penumbra del olvido. Cristóbal Colón. El navegante genovés, con ojos ardientes y sueños de rutas imposibles, fracasa en su empeño de convencer a los reyes católicos. Tal vez, una tormenta feroz azota el puerto de Palos, destrozando las carabelas antes de que puedan zarpar, sus velas rasgadas como alas de un pájaro herido, los mástiles astillados flotando en aguas turbias. O quizás, una intriga cortesana desvía los fondos hacia las guerras contra Granada, relegando los planos de Colón a un pergamino arrugado, olvidado en un rincón polvoriento de la corte de Castilla. Las naves La Niña, La Pinta y la Santa María permanecen ancladas, meciéndose perezosamente bajo un cielo plomizo, mientras el Atlántico guarda sus secretos como un titán silencioso, sus olas susurrando advertencias que los marineros, supersticiosos, interpretan como augurios de fatalidad. ¿Qué habría sucedido si esa travesía nunca se inicia? ¿Seguiría el mundo fragmentado en realidades paralelas, continentes ignorantes unos de otros? ¿O el destino habría tejido hilos alternativos, tal vez más oscuros, para unirlos? En este documental para dormir, nos sumergiremos en 4 escenarios alternativos, ordenados de menor a mayor probabilidad, que exploran las sombras de lo que pudo ser. Prepárate para un viaje por un tapiz de posibilidades, donde la historia que conocemos es solo un eco frágil, una versión entre muchas que podría desvanecerse ante la más mínima alteración. Cada escenario despierta una inquietud profunda, como si el pasado nos advirtiera de lo que evadimos por puro azar. Un mundo donde imperios desconocidos reinan, donde enfermedades mutan en plagas inimaginables, o donde el encuentro entre mundos ocurre de maneras que desafían nuestra comprensión del tiempo y el destino. ¿Has sentido alguna vez que la historia oficial es apenas una cortina fina que oculta bifurcaciones inquietantes, caminos donde el mundo pudo ser un lugar de imperios invertidos, continentes eternamente velados o conquistas que nunca imaginamos? Compártelo ahora en los comentarios, suscríbete al canal y dale like antes de que estas especulaciones se desvanezcan en la niebla del olvido. Cada segundo que pasa, los enigmas de lo que pudo haber sido se acercan a ser desvelados. No te quedes atrás en esta búsqueda de las verdades que el tiempo sepultó. El primer escenario, el menos probable pero el que genera la mayor inquietud existencial, plantea un mundo donde América nunca es descubierta por el viejo mundo, y América, a su vez, no descubre a nadie. Es remoto porque Europa, en el siglo XV, hervía en un fervor exploratorio que parecía inevitable. Portugal y España lideraban con una ambición insaciable, impulsadas por la búsqueda de rutas comerciales hacia las Indias, la expansión de la fe cristiana y la gloria de sus coronas. Piensa en Pedro Álvares Cabral, el explorador portugués que en 1500 tropezó con las costas de lo que hoy es Brasil mientras navegaba hacia la India, reclamando esas tierras para Portugal en un giro fortuito del destino. Pero en esta hipótesis alternativa, un velo de temor colectivo envuelve a los navegantes europeos. Las leyendas de mares hirvientes, donde el agua burbujea como si estuviera viva, de dragones acuáticos con escamas relucientes, que devoran barcos enteros, o de abismos sin fondo que succionan a los imprudentes, se convierten en barreras mentales insuperables. Los marineros, curtidos pero supersticiosos, se reúnen en tabernas oscuras, sus rostros iluminados por velas titilantes, contando historias de barcos que partieron hacia el oeste y nunca regresaron, sus tripulaciones condenadas a vagar como espectros en un océano infinito. Los mapas europeos terminan en los confines del Atlántico conocido, con bordes dibujados con advertencias en tinta roja. Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. América permanece como un continente espectral, un enigma flotante
en la inmensidad oceánica. Sus costas bañadas por olas que rompen contra acantilados solitarios, sus selvas y montañas ocultas bajo un manto de silencio que parece susurrar secretos prohibidos, como si el continente mismo estuviera vivo, observando, esperando. En esta América aislada, a inicios del siglo XVI, tres grandes civilizaciones dominan el panorama, cada una con su propia grandeza y sombras, que despiertan preguntas inquietantes. El Imperio Azteca, también conocido como Mexica, se alza en el norte como un coloso expansionista, una máquina de conquista que en apenas un siglo ha subyugado un vasto territorio en lo que hoy llamamos México. Su capital, Tenochtitlán, es una maravilla arquitectónica, una ciudad flotante erigida sobre el lago Texcoco, con canales que reflejan el cielo como espejos y calzadas de piedra, que conectan sus templos con mercados bulliciosos. Imagina miles de canoas deslizándose silenciosamente por el agua, cargadas de tributos, sacos de maíz dorado que brilla bajo el sol ardiente, frijoles negros pulidos como obsidiana, plumas iridiscentes de quetzales que parecen capturar la luz divina, y joyas de jade talladas con formas de serpientes emplumadas y jaguares rugientes. Los mercados de Tlatelolco, vecinos a la capital, vibran con el bullicio de miles de voces. Comerciantes ofreciendo cacao aromático, cuyo olor llena el aire como un incienso terrenal. Artesanos mostrando mantas tejidas con hilos de colores vivos, que narran historias de dioses y héroes. Y sacerdotes, con rostros pintados de ocre y negro, negociando víctimas para los sacrificios, sus capas emplumadas ondeando como estandartes de otro mundo. Los guerreros aztecas, entrenados desde la infancia en escuelas llamadas Calmecac, marchan con macuahuitl, espadas de madera incrustadas, con filos de obsidiana afilados como navajas y escudos decorados con plumas que danzan en el viento. Su organización militar es implacable. Capturan prisioneros en campañas conocidas como guerras floridas, cruzando selvas densas donde el aire huele a tierra húmeda, orquídeas salvajes y el rugido lejano de jaguares, no solo para expandir el territorio, sino para alimentar los altares de Huitzilopochtli, el dios del sol, cuya sed de sangre asegura el amanecer diario. En esta realidad sin europeos, los aztecas expanden su dominio hacia el sur, con una determinación que genera inquietud. Imagina ejércitos marchando a través de valles fértiles, donde los volcanes humeantes, como el Popocatépetl, vigilan desde lo alto, sus cumbres nevadas brillando bajo la luna llena. Conquistan pueblos como los mixtecos y zapotecas, integrando sus tradiciones, pero imponiendo tributos que agotan sus recursos. Cerámicas, pintadas con intrincados diseños geométricos que reflejan el cosmos, máscaras de turquesa que representan dioses olvidados, y jóvenes guerreros destinados a los templos, sus rostros pintados con ceniza en señal de sumisión. Los aztecas construyen más chinampas, islas artificiales para cultivar maíz, calabazas y chiles en los lagos, creando un sistema agrícola que sostiene a millones. Estas chinampas, flotando como jardines en el agua, son un testimonio de su ingenio. Pilotes de madera anclan la tierra y canales estrechos permiten que las canoas entreguen cosechas directamente a los mercados. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Qué sucede si esta expansión desata un ciclo de sacrificios humanos cada vez mayor? Los templos, ya bañados en sangre, podrían convertirse en altares de un rojo perpetuo, con miles de víctimas ofrecidas en ceremonias masivas que buscan aplacar a dioses cada vez más exigentes. Los relatos orales de los vencidos, susurrados en fogatas nocturnas bajo un cielo estrellado, hablan de sacerdotes que ven augurios en las estrellas, prediciendo catástrofes si los altares se secan. Imagina ceremonias en la gran pirámide de Tenochtitlán, donde los tambores resuenan como truenos. El humo del copal llena el aire con un aroma dulce y acre, y los gritos de las víctimas se mezclan con los cánticos de los sacerdotes, mientras la sangre corre por las escaleras de piedra, tiñendo los canales de un rojo que refleja el sol poniente. Esta sed de sangre genera tensiones internas. Los pueblos tributarios, como los tlaxcaltecas,
históricos rivales de los aztecas, comienzan a conspirar en las sombras. Imagina reuniones secretas en cuevas ocultas, donde las estalactitas gotean agua helada, y las antorchas proyectan sombras danzantes en las paredes. Los líderes rebeldes, con rostros marcados por cicatrices de batallas pasadas, forjan alianzas con otros pueblos oprimidos, como los totonacas de la costa, planeando un levantamiento masivo. En una noche sin luna, cuando los sacerdotes aztecas están ocupados en rituales y los guardias bajan la vigilancia, los rebeldes atacan guarniciones, incendiando almacenes de maíz, hasta que el cielo se tiñe de naranja y lanzando flechas envenenadas que perforan la piel como agujas. Los aztecas responden con furia, enviando ejércitos de guerreros jaguar, cuyas capas de piel moteada brillan bajo la luz de las antorchas, y guerreros águila, con yelmos que imitan picos afilados. Las batallas se extienden por meses, dejando aldeas reducidas a cenizas y campos sembrados de cuerpos. Pero las rebeliones persisten, como un fuego que se niega a apagarse, alimentado por el resentimiento de los tributos y la promesa de libertad. Y si estas revueltas debilitan al imperio, dejando a Tenochtitlán vulnerable a un colapso interno, sus canales obstruidos por escombros, sus templos abandonados, mientras los sobrevivientes huyen a las montañas, susurrando leyendas de un Quetzalcóatl que regresará para castigar a los traidores, en el sur, el imperio inca extiende su dominio a lo largo de la cordillera de los Andes. Desde las cumbres nevadas de lo que hoy es Colombia, hasta las planicies áridas de Chile, un territorio que abarca más de 4.000 kilómetros de longitud. Su fuerza reside en el Capac Ñan, un sistema de carreteras que serpentea por precipicios vertiginosos y valles profundos, construido con piedras encajadas sin mortero, tan precisas que ni un cuchillo puede deslizarse entre ellas. Estas vías, resistentes a terremotos que sacuden la tierra, y lluvias torrenciales que convierten los senderos en ríos de lodo, conectan ciudades como Cuzco, el ombligo del mundo, con puestos remotos en las tierras altas, donde el aire es tan fino que quema los pulmones. Los chasquis, mensajeros atléticos, entrenados desde niños, corren en relevos a velocidades asombrosas, cubriendo cientos de kilómetros en días, llevando quipús, cuerdas anudadas que registran censos, tributos, y quizás hasta historias orales que narran la creación del mundo por Viracocha, el dios creador. Cada nudo, cuidadosamente atado, es un código que solo los Quipucamayoc, contadores incas, pueden leer. Un sistema que parece rozar lo arcano, como si las cuerdas guardaran secretos que trascienden los números. La agricultura inca es un milagro de ingenio. En terrazas andinas, llamadas andenes, cultivan más de 3.000 variedades de papas, algunas moradas como amatistas, otras amarillas como el sol, resistentes a heladas que congelan la tierra a 4.000 metros de altura. Cultivan quinoa, un grano que prospera en suelos pobres, y maíz, sagrado para los rituales, en valles donde los ríos cantan al bajar de los glaciares. Sus canales de irrigación, tallados en la roca con herramientas de bronce, traen agua desde cumbres lejanas, desafiando la gravedad con una precisión que parece sobrenatural. Imagina a los ingenieros incas, con túnicas de lana de alpaca, midiendo pendientes con cuerdas y piedras, sus cálculos tan exactos que los canales fluyen sin desbordarse, incluso en tormentas que convierten los valles en mares de lodo. El Sapa inca, considerado hijo del dios Inti, gobierna desde Cuzco, con un sistema administrativo que asegura que nadie pase hambre. Almacenes de piedra, llamados colcás, guardan toneladas de alimentos secos, papas liofilizadas, maíz tostado, carne de llama seca, para prevenir hambrunas en años de sequía. El sistema de mita, un trabajo comunitario obligatorio, organiza a las comunidades para construir puentes colgantes de fibra vegetal que cruzan abismos, donde el viento aúlla, o para cosechar campos que alimentan a millones. En esta realidad aislada, los incas podrían perfeccionar sus observatorios solares, como el Intihuatana en Machu Picchu, una piedra tallada que mide los solsticios con una exactitud que asombra, como si dialogara con el cosmos. Imagina sacerdotes incas,
con túnicas blancas bordadas con hilos de oro, observando las sombras de la piedra al amanecer, prediciendo solsticios que guían las siembras y cosechas. Podrían desarrollar medicinas basadas en plantas andinas, como la quina, que cura fiebres con su amargor, o la coca, que alivia el dolor y la fatiga en las alturas, sus hojas masticadas por los trabajadores que construyen caminos en el frío punzante de los Andes. Pero la sombra de la inquietud acecha. ¿Qué ocurre si disputas sucesorias, como las históricas entre Atahualpa y Huáscar, desencadenan guerras civiles que fracturan el imperio? Visualiza valles andinos abandonados, con andenes derrumbados cubiertos de maleza, puentes colgantes cortados colgando como telarañas rotas sobre abismos, y quipus deshilachados esparcidos por el suelo, sus nudos deshechos por el viento. Los sobrevivientes, refugiados en aldeas remotas, susurran leyendas de un Sapa inca que regresará desde las montañas, envuelto en niebla, para restaurar la gloria perdida. Pero, ¿y si estas guerras abren la puerta a invasores oportunistas, como tribus nómadas de la Amazonía, que emergen de la selva con arcos envenenados, aprovechando el caos para saquear Cuzco y reclamar sus tesoros de oro? La civilización maya, por su parte, ya navegaba en aguas de decadencia a inicios del siglo XVI. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque o Chichén Itzá, habían alcanzado su apogeo siglos antes, con pirámides escalonadas que parecían tocar las estrellas y observatorios donde astrónomos trazaban el camino de Venus, la estrella de la mañana, con una precisión que inquieta por su aparente conexión con lo cósmico. Habían inventado el cero matemático, un concepto que Europa tardaría siglos en adoptar, y un sistema de escritura jeroglífica que tallaban en estelas de piedra, narrando dinastías, victorias y profecías, que parecían prever el fin de los tiempos. Sus calendarios, como el de la cuenta larga, contaban ciclos de 13.000 años, prediciendo eclipses y alineaciones planetarias con una exactitud que genera preguntas. ¿Acaso los mayas conocían secretos del cosmos que hemos olvidado, mensajes codificados en sus glifos que advertían de catástrofes futuras? Imagina observatorios en Chichén Itzá, con cúpulas de piedra que filtran la luz de las estrellas, donde los astrónomos, con ojos cansados por noches de vigilia, dibujan mapas celestes en pieles de venado, sus líneas precisas como hilos de plata. Pero sequías prolongadas, posiblemente causadas por cambios climáticos que secaron cenotes y marchitaron cosechas, combinadas con guerras entre reyes rivales, habían fragmentado su sociedad. Pueblos como los Itzá, en Chichén Itzá, aún realizaban rituales en cenotes sagrados, arrojando joyas de jade, máscaras de turquesa y víctimas humanas a las aguas profundas, cuyas superficies reflejaban el cielo como espejos oscuros. Para aplacar a Chaak, el dios de la lluvia, cuyos relámpagos iluminaban la selva en tormentas furiosas. En nuestra hipótesis sin europeos, los aztecas, en su inexorable avance sureño, probablemente subyugan a los mayas debilitados. Visualiza batallas épicas en las selvas de Yucatán. Guerreros aztecas, con armaduras de algodón acolchado, que absorben flechas, y macanas de obsidiana, que cortan como vidrio, embisten contra arqueros mayas que disparan flechas untadas con veneno de sapo, mientras los tambores de guerra resuenan bajo un cielo cargado de nubes negras. Los mayas, fragmentados por siglos de conflictos internos, caen uno a uno. Sus ciudades saqueadas, sus templos profanados, Tikal, con sus pirámides cubiertas de enredaderas, es abandonada. Sus plazas llenas de ecos, donde antes resonaban los cánticos de los sacerdotes. Pero su legado no desaparece. Los aztecas adoptan los calendarios mayas, integrándolos a sus propios rituales, creando profecías que combinan los ciclos de Venus con los augurios de Huitzilopochtli. Los conocimientos astronómicos mayas potencian las ceremonias aztecas, permitiendo predicciones de eclipses que los sacerdotes interpretan como señales de poder divino, consolidando su dominio sobre los pueblos conquistados. Imagina un ritual en Tenochtitlán, donde un sacerdote maya, capturado pero respetado por su sabiduría,
lee un eclipse en el cielo nocturno, mientras miles de guerreros aztecas, con antorchas en alto, cantan himnos que resuenan en los canales. Esta fusión cultural, sin embargo, despierta una inquietud profunda. ¿Qué ocurre si los aztecas, al interpretar las profecías mayas, predicen una catástrofe cósmica, un cometa ardiente, cruzando el cielo como una serpiente de fuego, o un eclipse prolongado que oscurece el sol por días, que interpretan como la ira de los dioses? Las ceremonias se intensifican, con miles de víctimas sacrificadas en un solo día. Sus gritos, resonando mientras la sangre corre por las escaleras de las pirámides, tiñendo los canales de un rojo que refleja el sol poniente. Los pueblos conquistados, aterrorizados por estas profecías, comienzan a rebelarse, susurrando en aldeas remotas que los dioses mayas, olvidados pero no derrotados, enviarán un castigo desde las estrellas. Con el continente repartido entre aztecas e incas, y tribus menores en las periferias, el avance imperial parece inevitable, siempre que la estabilidad política lo permita. En las praderas del norte, los apaches, nómadas expertos, cazan bisontes con arcos de madera flexible que tensan como látigos, sus flechas con puntas de piedra atravesando pieles gruesas. Sus campamentos, con tipis de cuero que se alzan en llanuras doradas, son móviles, siguiendo las manadas bajo un cielo infinito donde los halcones planean. En el sur, los mapuches resisten en bosques densos de la Patagonia, usando lanzas de piedra afilada y tácticas de guerrilla que los hacen casi invisibles entre los árboles, sus figuras desvaneciéndose en la niebla como fantasmas. La población sustenta esta expansión. El imperio inca contaba con 12 millones de habitantes, dispersos en un mosaico de valles y cumbres, donde cada comunidad era un mundo propio, mientras que el imperio azteca albergaba 6 millones, concentrados en urbes vibrantes como Tenochtitlán y Texcoco, donde los templos se elevan como montañas artificiales, y los mercados bullen con el aroma de chiles asados, tortillas frescas y pescado seco traído de la costa. Para comparar, en la misma época, España tenía 5 millones de personas, y Portugal apenas 1 millón. Esta abundancia de mano de obra permite innovaciones que transforman el paisaje. Los aztecas construyen acueductos más complejos, llevando agua desde manantiales montañosos a través de canales de piedra que desafían las inundaciones estacionales, creando lagos artificiales que reflejan el cielo estrellado como espejos. Los incas extienden su red vial hasta las costas del Pacífico, donde puertos improvisados de madera y totora comercian sal cristalina, que brilla como nieve, pescado seco que huele a mar, y conchas de moluscos que los sacerdotes usan en rituales para invocar a Mama Cocha, la diosa del océano. Pero el punto de fricción mayor está en Centroamérica, donde las políticas expansionistas de ambos imperios chocan como titanes en una lucha silenciosa. Aquí entra en juego el Tapón del Darién, una región selvática y pantanosa que se extiende por 500 kilómetros entre lo que hoy es Panamá y Colombia. Esta barrera natural, con ríos caudalosos infestados de cocodrilos de 3 metros, cuyas mandíbulas aplastan huesos, pantanos que tragan hombres enteros en un lodo pegajoso, y mosquitos portadores de fiebres que hacen delirar con visiones de espectros, actúa como un muro impenetrable. Incluso hoy, en el siglo XXI, no existe una carretera que conecte Norte y Suramérica a través del Darién. Un testimonio de su inexpugnabilidad. En esta realidad alternativa, imagina patrullas incas estacionadas en el sur, con guerreros envueltos en túnicas de lana de alpaca, que resisten el frío de las noches selváticas, vigilando senderos fangosos, donde las huellas desaparecen bajo la lluvia torrencial. Al norte, exploradores aztecas, con sandalias de cuero y capas emplumadas que se empapan en la humedad, establecen campamentos en lomas cubiertas de niebla, donde el aire huele a podredumbre, flores salvajes y el rugido lejano de monos aulladores. Entre ellos, una tierra de nadie, donde los viajeros desaparecen sin dejar rastro, alimentando leyendas de espíritus guardianes o bestias míticas. Serpientes gigantes que se deslizan entre los árboles, sus escamas brillando como jade bajo la luz filtrada,
o jaguares alados que cazan en la oscuridad, sus ojos brillando como brasas en la noche. Ambos imperios, incapaces de mover ejércitos masivos a través de esta jungla traicionera, probablemente delimitan fronteras en este punto, creando una zona neutral impregnada de misterio. Los chamanes de ambas culturas realizan rituales en los bordes del Darién, quemando hierbas que despiden humo acre, y cantando himnos que resuenan en la selva, buscando apaciguar a las fuerzas invisibles que parecen gobernar el lugar. Imagina ceremonias nocturnas, con fogatas que iluminan rostros pintados y tambores que retumban como el corazón de la tierra, mientras los chamanes, en trance, ven visiones de dioses que custodian el paso. Para los aztecas, una serpiente emplumada que vuela entre las nubes. Para los incas, un cóndor gigante que emerge de la niebla. Pero la pregunta persiste. ¿Qué secretos oculta el Darién? ¿Qué poderes antiguos podrían despertar si los imperios intentan cruzarlo, desencadenando una maldición que nadie puede prever? Tal vez los chamanes, en sus visiones, ven un futuro donde la selva se traga a los invasores, sus cuerpos disolviéndose en el lodo, o donde una plaga desconocida emerge de los pantanos, diezmando a ambos imperios y dejando el continente en un silencio roto solo por el canto de los pájaros. La gran incógnita es cuánto tiempo podrían sobrevivir estos imperios en aislamiento. La historia demuestra que ningún imperio es eterno. Todos colapsan, ya sea por revueltas internas, desastres naturales o agotamiento de recursos. Imagina un imperio azteca debilitado por rebeliones de pueblos tributarios, como los tlaxcaltecas, que en nuestra realidad se aliaron con Cortés, pero aquí organizan levantamientos nocturnos, atacando guarniciones con lanzas envenenadas que perforan la piel como agujas y quemando almacenes de maíz hasta que el cielo se tiñe de naranja. Los líderes rebeldes, ocultos en cuevas donde las estalactitas gotean agua helada, forjan alianzas con otros pueblos oprimidos, como los totonacas, planeando asediar Tenochtitlán en una noche sin luna, cuando los sacerdotes están ocupados en rituales, y los guardias bajan la vigilancia. Los rebeldes, guiados por un líder carismático, quizás un guerrero tlaxcalteca, que perdió a su familia en un sacrificio, usan tácticas de guerrilla, atacando desde las sombras y desapareciendo en la selva, sus pasos silenciados por el musgo. Los aztecas responden con ejércitos de guerreros jaguar, cuyas capas de piel moteada brillan bajo la luz de las antorchas. Y guerreros águila, con yelmos que imitan picos afilados, sus gritos resonando como aves de presa. Las batallas se extienden por años, dejando aldeas reducidas a cenizas, campos sembrados de cuerpos y canales obstruidos por escombros. Pero las rebeliones persisten, alimentadas por el resentimiento y la promesa de libertad, hasta que Tenochtitlán, asediada, comienza a colapsar, sus puentes destruidos, sus mercados vacíos, sus templos silenciosos, mientras los sacerdotes, desesperados, ofrecen sacrificios que no detienen la furia de los dioses. El imperio inca, por su parte, enfrenta sus propios demonios. Las disputas sucesorias, como las históricas entre Atahualpa y Huáscar, podrían desencadenar guerras civiles que fracturan el imperio. Imagina a dos hermanos, ambos reclamando el trono del Sapa inca, liderando ejércitos que chocan en los Andes, sus lanzas de bronce brillando bajo el sol. Los puentes colgantes, que una vez unieron comunidades, son cortados, colgando como telarañas rotas sobre abismos donde el viento aúlla. Los andenes agrícolas, abandonados, se cubren de maleza. Y las colcas, vacías, se convierten en refugios para bandidos que saquean caravanas de chasquis. Los rebeldes, liderados por un general renegado que conoce los secretos del Jápac Ñan, atacan Cuzco, incendiando el Templo del Sol, cuyos discos de oro se derriten en el fuego, goteando como lágrimas de Inti. Los sobrevivientes huyen a las montañas, donde construyen fortalezas escondidas, sus muros de piedra camuflados entre las rocas. Pero el caos atrae a invasores externos. Tribus amazónicas, como los jíbaros, emergen de la selva con arcos envenenados, sus rostros pintados con líneas rojas que brillan como sangre. Saquean aldeas incas, llevándose quipus y oro, y dejando atrás aldeas quemadas
donde el humo se alza como una advertencia. Y si estas invasiones, combinadas con las guerras internas, convierten los Andes en un mosaico de reinos fragmentados, cada uno gobernado por un señor local que reclama ser el nuevo Sapa Inca, las sequías, que históricamente devastaron a los mayas, podrían golpear a ambos imperios simultáneamente, secando ríos hasta que solo queda barro agrietado y marchitando cosechas hasta que los campos parecen cementerios de plantas muertas. Tenochtitlán, rodeada de un lago Texcoco cada vez más salobre, pierde sus chinampas, sus islas flotantes colapsando bajo el peso de la sequía. Los habitantes, hambrientos, comienzan a susurrar que los dioses han abandonado a los sacerdotes. Y los mercados, antes bulliciosos, se convierten en lugares de trueque desesperado, donde una mazorca de maíz vale más que el jade. Cuzco, cubierta de polvo, ve sus colcas vacías. Y los chasquis, exhaustos, llevan mensajes de aldeas que piden ayuda, pero no hay respuestas. Los templos, una vez centros de poder, se convierten en ruinas donde el viento aúlla, y los sobrevivientes cuentan historias de dioses que castigaron la arrogancia humana con hambrunas y plagas. Imagina un chamán inca, sentado en las ruinas de Machu Picchu, mirando el cielo nocturno, donde un cometa arde como una señal divina, susurrando que el mundo está a punto de cambiar para siempre. En este aislamiento, América podría desarrollar tecnologías únicas que desafían nuestra imaginación. Los incas, maestros de los quipus, podrían evolucionar este sistema de nudos hasta crear protocomputadoras, usando combinaciones complejas para registrar no solo números, sino patrones astronómicos, ciclos agrícolas o incluso protoescrituras que narran mitos. Imagina Quipucamayoc trabajando en cámaras de piedra iluminadas por antorchas, tejiendo cuerdas de colores que codifican el movimiento de las estrellas o las fases de la luna, creando un sistema que rivaliza con los ábacos europeos. Los aztecas, expertos en herbolaria, podrían descubrir medicinas derivadas de plantas como el maguey, cuyas fibras curan heridas infectadas, o la flor de cempasúchil, que alivia fiebres con su aroma dulzón. Podrían desarrollar ungüentos que detienen hemorragias, guardados en vasijas de cerámica pintadas con serpientes emplumadas, o infusiones que calman el dolor, usadas por guerreros heridos en batallas. Pero la inquietud crece. ¿Y si estas innovaciones, en lugar de unir, alimentan rivalidades? Imagina un arma azteca basada en resinas inflamables, extraídas de árboles tropicales, lanzadas desde catapultas improvisadas, que incendian aldeas enemigas en segundos, el fuego devorando techos de paja mientras los gritos llenan la noche. O un veneno inca, extraído de raíces andinas que crecen en cuevas oscuras, usado para envenenar ríos enemigos, dejando a pueblos enteros delirando con visiones de dioses vengativos. Las ruinas de sus ciudades, siglos después, podrían ser descubiertas por arqueólogos de un mundo alternativo, quienes se maravillarían ante calendarios tallados que predicen eventos cósmicos con siglos de antelación, preguntándose si los americanos sabían algo que nosotros ignoramos, un secreto enterrado en el tiempo que podría haber cambiado el destino de la humanidad. Al otro lado del Atlántico, Europa sin América es un continente sumido en una penumbra de estancamiento, un lugar donde los sueños de grandeza se marchitan como flores bajo un invierno eterno. Un siglo antes, la peste negra, entre 1346 y 1351, diezmó un tercio de la población, dejando aldeas fantasmas donde los cuervos graznan sobre campos abandonados y ciudades donde las campanas de las iglesias suenan solo para funerales, sus tañidos resonando en calles vacías. En nuestra realidad, los siglos XV y XVI marcan el inicio del milagro europeo. Un período de desarrollo que lleva a la dominación global, impulsado por avances científicos, el comercio marítimo y, crucialmente, el oro y la plata de América, que financiaron ejércitos, universidades y revoluciones tecnológicas como la imprenta de Gutenberg, que en 1450 permitió difundir el conocimiento a una escala sin precedentes. Sin América, este milagro se desvanece como una vela consumida. Los reyes europeos,
sin lingotes para acuñar monedas, ven sus tesoros menguar hasta convertirse en cofres vacíos, sus coronas empañadas por el polvo. Las ciudades, que en nuestra historia se convirtieron en centros de riqueza, como Sevilla, con sus muelles repletos de galeones cargados de oro, o Lisboa, con sus mercados de especias, languidecen como puertos secundarios, sus muelles llenos de barcos podridos cuyas cuerdas se deshilachan, y redes rotas que flotan en el agua como fantasmas de un pasado opulento. En busca de recursos para llenar sus arcas vacías, Europa intensifica sus exploraciones en África con una ferocidad desesperada, como lobos hambrientos olfateando una presa lejana. Pero aquí surge un obstáculo inesperado. Los africanos, a diferencia de los americanos, tienen anticuerpos contra enfermedades como la malaria, que hace sudar hasta la muerte, y la fiebre amarilla, que tiñe la piel de un amarillo macabro. En nuestra realidad, las enfermedades europeas viruela, que provoca fiebres delirantes, dejando cuerpos cubiertos de pústulas. Sarampión, que cubre la piel en erupciones rojas. Tosferina, que asfixia con toses interminables, mataron al 90% de los indígenas americanos, dejando aldeas vacías y culturas borradas. En África, sin embargo, la conquista en el siglo XVI es lenta y sangrienta. Un contraste brutal con la rápida colonización americana. Imagina expediciones portuguesas desembarcando en las costas de Senegal, donde el sol abrasa la piel y el aire huele a sal y manglares. Los guerreros mandingas, armados con lanzas de hierro forjado en hornos alimentados por carbón y escudos de cuero endurecido, que resuenan al golpear, emboscan a los invasores en pantanos, donde los mosquitos zumban como nubes vivas. Los portugueses, con armaduras de acero que se oxidan en la humedad, caen uno a uno, sus cuerpos devorados por la fiebre o las lanzas, sus gritos apagados por el canto de las cigarras. España intenta reclamar el oro de Malí, donde las caravanas de camellos cruzan desiertos infinitos, cargando lingotes que brillan como el sol, pero se enfrenta a ejércitos del imperio Songhai, cuyos arqueros a caballo, envueltos en túnicas blancas que ondean como fantasmas, disparan flechas envenenadas que atraviesan armaduras europeas como si fueran tela. Cada batalla es un desgaste. Los europeos, sin los anticuerpos necesarios, mueren en campamentos improvisados, sus tiendas empapadas por lluvias torrenciales, mientras los sobrevivientes escriben cartas desesperadas a sus reyes, suplicando refuerzos que nunca llegan. Mientras tanto, el Imperio Otomano, en plena expansión, controla el norte de África y la costa este, desde Argel hasta Somalia, desafiando a portugueses y españoles en batallas navales, que convierten el Mediterráneo y el Océano Índico en campos de sangre. Visualiza galeones portugueses, con velas blancas hinchadas por el viento salado, enfrentándose a galeras otomanas con remeros encadenados que gruñen bajo el látigo mientras los cañones rugen, y el mar se tiñe de rojo con la sangre de los caídos. Las ciudades costeras, como Túnez o Trípoli, se convierten en fortalezas disputadas, sus murallas de piedra resonando con el eco de tambores de guerra y sus calles iluminadas por incendios que arden en la noche. Los otomanos, con su ejército de genízaros soldados entrenados desde niños, leales hasta la muerte, toman ventaja, capturando puertos clave y bloqueando rutas comerciales que los europeos necesitan desesperadamente. España y Portugal firman pactos con reinos africanos, como el de Kanem-Bornu en el Sahel, ofreciendo armas a cambio de oro. Pero estos pactos son frágiles. Los reyes africanos, astutos, cambian lealtades cuando los otomanos ofrecen más, dejando a los europeos traicionados en un juego de intrigas donde nadie confía en nadie. Países como Inglaterra, Francia y Holanda, rezagados en esta carrera, llegan tarde y se conforman con territorios inhóspitos. Los ingleses reclaman desiertos del Kalahari, donde el sol abrasa la piel hasta que se agrieta. Y el agua es un mito susurrado por nómadas san que conocen pozos secretos. Los franceses se aventuran en los pantanos del Congo, donde el aire es tan denso que respirar es un esfuerzo y las fiebres matan a la mitad de sus hombres,
sus cuerpos hundidos en lodo que huele a podredumbre. Los holandeses se establecen en costas rocosas de Namibia, donde el viento arrastra arena que ciega a los exploradores y los barcos encallan en arrecifes traicioneros. El mundo se fragmenta en bloques inestables, con alianzas que se forman en palacios iluminados por antorchas y se rompen en campos de batalla donde los cuervos sobrevuelan los cadáveres. La inquietud se apodera de Europa. Sin el botín americano, las coronas se endeudan hasta el colapso, los ejércitos se debilitan por falta de fondos, y las revueltas populares estallan en ciudades hambrientas. Imagina campesinos en Castilla, armados con hoces oxidadas y antorchas que iluminan la noche, marchando contra castillos donde los nobles se esconden, susurrando plegarias mientras las puertas ceden bajo el peso de la muchedumbre. Y si este estancamiento lleva a Europa a una edad oscura prolongada, donde el conocimiento científico retrocede, las universidades cierran y las iglesias, con sus vitrales que proyectan sombras de santos, se convierten en los únicos centros de poder, predicando un retorno a la fe, mientras el mundo se desmorona. ¿Cuándo se encontrarían los continentes en esta realidad de aislamiento mutuo? En nuestra historia, la aviación marcó un punto de inflexión. Los primeros vuelos suborbitales de 1946 capturaron imágenes desde el espacio, revelando contornos de tierras lejanas, con una claridad que asombró a los científicos. Pero sin el oro y la plata americanos, que financiaron avances como la imprenta, los telescopios de Galileo o los experimentos de Newton, el progreso tecnológico europeo se ralentiza dramáticamente. Imagina un mundo donde el siglo XXI aún no conoce el espacio, donde los telescopios son lentes rudimentarias, que apenas distinguen las lunas de Júpiter, y los barcos de vapor, impulsados por carbón que ensucia el aire, son una novedad reciente que solo los ricos pueden permitirse. Los continentes podrían permanecer ignorantes hasta que un inventor solitario, quizás en un taller en Lisboa, iluminado por una lámpara de aceite, descubre un motor primitivo que impulsa globos aerostáticos, permitiendo avistamientos aéreos de costas lejanas. O tal vez, un chamán inca, guiado por visiones inducidas por ayahuasca en una cueva andina, interpreta el vuelo de un cóndor como una señal para explorar el océano, llevando a los incas a construir balsas gigantes que cruzan el Pacífico. Pero incluso entonces, el encuentro sería caótico, impregnado de un misterio que roza lo sobrenatural. Imagina un explorador inca, navegando en una balsa de totora desde las costas de Perú, con velas de algodón que ondean bajo un cielo estrellado. Tras semanas en el mar, avista las costas de Polinesia, donde los nativos, con tatuajes que narran historias de sus ancestros, lo reciben con ofrendas de coco y pescado, pero también con desconfianza, susurrando que los extranjeros traen espíritus malignos. O un capitán portugués, perdido en una tormenta que destroza su brújula, desembarca en las Antillas, donde guerreros taínos, con arcos de madera y collares de conchas, lo rodean, viéndolo como un dios pálido o un invasor demoníaco. El contacto inicial es frágil. Los incas podrían regresar con enfermedades asiáticas, como una fiebre que quema la piel, diezmando sus aldeas antes de que puedan contar lo que vieron. Los portugueses, al encontrar oro en collares taínos, podrían desencadenar una fiebre de conquista. Pero sin las herramientas modernas, sus barcos se perderían en tormentas, sus tripulaciones sucumbiendo a la sed y el escorbuto, sus cuerpos arrojados al mar como ofrendas a un océano indiferente. El intercambio colombino, ese flujo de cultivos, animales y enfermedades que definió nuestra modernidad, nunca ocurre en esta realidad. Los europeos extrañan el tomate, cuya salsa roja es la base de la cocina mediterránea. La papa, que salvó a millones del hambre en tiempos de guerra. El maíz, que alimentó ganados y revolucionó la agricultura. La vainilla, cuyo aroma dulce perfuma postres. El cacao, que dio origen al chocolate que consuela corazones rotos. El aguacate, con su riqueza cremosa que adorna mesas. Y el caucho, esencial para ruedas y máquinas que impulsaron la industria. A cambio,
Evitan el tabaco, cuya adicción marcó siglos, llenando pulmones de humo y hospitales de enfermos. Los americanos, por su parte, carecen de cítricos, cuyos jugos ácidos previenen el escorbuto en largos viajes. Manzanas, bananos y mangos, que endulzan dietas. Cebollas, que dan sabor a guisos. Arroz y trigo, que sostienen poblaciones. Ganado, que proporciona carne y cuero. Y el café, cuyo aroma amargo se convirtió en un ritual global. Pero lo más inquietante es el impacto demográfico. Sin las enfermedades europeas, viruela que provoca fiebres delirantes, dejando cuerpos cubiertos de pústulas. Sarampión, que cubre la piel en erupciones rojas. Tosferina, que asfixia con toses interminables. Varicela que marca la piel. Peste bubónica, que hincha los ganglios hasta reventar. Tifus que quema desde dentro. Malaria, que hace temblar de frío y calor. La población americana florece, alcanzando quizás 100 millones para el siglo XVIII, llenando el continente con ciudades que rivalizan con las de Europa. Los europeos, en cambio, evitan la sífilis, que cobró 5 millones de vidas en el Viejo Mundo, dejando a reyes y campesinos por igual, con cuerpos devastados por llagas y locura. La razón de tantas plagas europeas era la convivencia con animales domesticados. Cerdos que gruñen en corrales, vacas que pastan cerca de aldeas, caballos que comparten establos con humanos, todos transmitiendo virus que mutaban en enfermedades mortales. En América, con menos domesticación, llamas y alpacas en los Andes, pavos en Mesoamérica, pero no en la escala europea, las enfermedades eran raras, limitadas a fiebres locales o parásitos de las selvas. Pero la inquietud persiste. ¿Qué nuevas plagas podrían haber surgido en este aislamiento? Imagina un virus americano, nacido en los murciélagos de las cuevas yucatecas o en las aguas estancadas del Amazonas, que viaja en mosquitos y provoca fiebres que derriten la piel, un horror que ni los chamanes, con sus hierbas y cantos, pueden curar. Y si este virus, al cruzar el océano, desencadena una pandemia que hace colapsar imperios, dejando ciudades vacías, donde el viento arrastra hojas secas y los perros salvajes aúllan en la noche. El segundo escenario, improbable pero fascinante, plantea que América es quien descubre al resto del mundo. Es menos probable porque los pueblos americanos estaban en desventaja tecnológica y cultural. El continente fue ocupado tarde, hace unos 15.000 años, a través del estrecho de Bering, cuando los primeros humanos cruzaron un puente de hielo desde Siberia, siguiendo manadas de mamuts, bajo un cielo de auroras boreales. Comparado con Eurasia, habitada durante decenas de miles de años, América quedó aislada, privada del intercambio cultural y comercial que enriqueció al Viejo Mundo. La ruta de la seda, que conectó China con Europa, llevó especias como el azafrán, cuya fragancia llenaba los mercados. Seda que brillaba en las cortes. Y conocimientos como la pólvora, que transformó la guerra, o la brújula, que guió barcos a través de mares tormentosos. Este intercambio creó excedentes que liberaron a las poblaciones para inventar, explorar y conquistar. Además, la forma de los continentes jugó un papel crucial. Eurasia, con su disposición horizontal, permitía extender cultivos como el trigo o la cebada por latitudes similares, desde España hasta China, creando excedentes alimentarios que sostenían ciudades y ejércitos. América, en cambio, es vertical, con climas que varían drásticamente de norte a sur. El maíz, ideal para los valles cálidos de Mesoamérica, no prospera en los Andes fríos, y las llamas, adaptadas a altitudes donde el oxígeno escasea, mueren en selvas tropicales donde el calor las sofoca. Esta limitación redujo excedentes, retrasando el desarrollo de tecnologías marítimas que requerían astilleros, herreros y navegantes especializados. Pero supongamos que, con siglos de aislamiento, los americanos superan estas barreras, impulsados por una necesidad de explorar más allá de sus horizontes. Los incas, expertos en construir balsas de totora,
en el lago Titicaca, donde las cañas flotan como islas vivas, desarrollan flotas de embarcaciones más grandes, con cascos de madera de balsa ligera, pero resistente, y velas de algodón tejido, que capturan el viento del Pacífico. Imagina astilleros en las costas de Ecuador, donde artesanos tallan troncos bajo el sol ardiente, sus manos callosas, lijando madera mientras los sacerdotes queman hierbas para bendecir las naves, el humo subiendo en espirales hacia un cielo azul. Los constructores, guiados por ancianos que conocen las corrientes marinas, diseñan barcos con compartimentos para almacenar maíz seco, pescado salado y agua en vasijas de cerámica, suficientes para viajes de meses. Los aztecas, por su parte, aprovechan su experiencia en canales que atraviesan Tenochtitlán, donde las canoas se deslizan como sombras en el agua, para construir barcos con remos sincronizados, guiados por astrónomos que leen las estrellas en observatorios de piedra, sus ojos siguiendo el camino de Venus como una brújula celestial. Estos observatorios, con cúpulas abiertas al cielo, están decorados con frisos de serpientes emplumadas. Y los astrónomos, con capas de plumas verdes, trazan mapas celestes en pieles de venado, sus líneas precisas, como hilos de plata. Una expedición inca, partiendo desde las costas de Perú, podría cruzar el Pacífico, navegando semanas bajo un cielo infinito, donde las estrellas parecen susurrar secretos. Los marineros, con túnicas de lana de alpaca para resistir el frío nocturno, cantan himnos a Mama Cocha, la diosa del mar, mientras las olas golpean los cascos de balsa. Tras meses, avistan las costas de Polinesia, donde los nativos, con canoas talladas en palmeras y tatuajes que narran historias de sus ancestros, los reciben con ofrendas de coco, pescado fresco y collares de flores que huelen a sal y sol. Pero la recepción no es solo pacífica. Los polinesios, desconfiados, susurran que los extranjeros traen espíritus malignos. Y algunos guerreros, con lanzas de madera endurecida al fuego, vigilan desde la playa, listos para defender sus aldeas. Los incas, fascinados por las técnicas de navegación polinesias, aprenden a usar velas triangulares que capturan mejor el viento y, a cambio, ofrecen quipus que los polinesios adaptan para registrar sus propias historias. Este intercambio cultural, sin embargo, trae un peligro invisible. Los polinesios, conectados a Asia por rutas comerciales, podrían transmitir enfermedades como la peste, que los incas, sin inmunidad, llevan de regreso a sus tierras. Imagina aldeas incas vacías, con colcas saqueadas y quipus abandonados en el polvo, mientras los sobrevivientes, enfermos, se arrastran a los templos, suplicando a Inti que detenga la plaga. Por otro lado, una flota azteca, zarpando desde Veracruz, bajo un cielo cargado de nubes, podría alcanzar las costas de Galicia, navegando meses a través de tormentas que hacen crujir los mástiles y olas que se alzan como montañas. Los marineros aztecas, con capas emplumadas que brillan incluso bajo la lluvia, rezan a Tlaloc, el dios de la lluvia, quemando copal en pequeños altares en la cubierta. Al desembarcar, encuentran aldeas gallegas donde los pescadores, con redes llenas de sardinas, miran con asombro a los extranjeros de piel cobriza, sus yelmos de plumas ondeando como alas exóticas. Los gallegos, creyendo que son enviados de los dioses, les ofrecen pan, vino y pescado seco. Pero otros, más desconfiados, los ven como invasores y los aldeanos armados con hoces y garrotes se preparan para resistir. Los aztecas, impresionados por el trigo y las vacas, intentan negociar, ofreciendo jade y plumas de quetzal, pero el contacto inicial es frágil. Las enfermedades europeas, viruela que quema la piel con pústulas supurantes, sarampión que deja a los niños temblando en fiebre, tosferina que roba el aliento diezman a los exploradores al regresar, reduciendo la población americana de 18 millones a menos de 2 millones. Como ocurrió históricamente, tras el contacto con Cortés y Pizarro. Aldeas enteras quedan vacías, con cabañas de adobe derrumbándose bajo la lluvia, y los templos, silenciosos, se convierten en tumbas donde los sacerdotes, desesperados, ofrecen sacrificios que no detienen la muerte. Los europeos,
Al enterarse de un continente rico en oro y jade, enviarían sus propias flotas, galeones cargados de soldados con armaduras relucientes y cañones que rugen como truenos, iniciando una conquista que replica nuestra historia, pero con un retraso de siglos. Los aztecas, debilitados, caerían ante mosquetes y caballos, sus ciudades saqueadas, sus dioses olvidados. Los incas, atrapados en los Andes, resistirían en fortalezas de piedra, sus muros resistiendo los cañonazos. Pero eventualmente sucumbirían, sus quipus quemados, sus historias reducidas a cenizas. Ahora, invirtamos la hipótesis para explorar una posibilidad más inquietante. Las enfermedades americanas devastan Europa. Imagina un virus desconocido, quizás originado en los murciélagos de las cuevas yucatecas, donde las sombras parpadean con formas extrañas, o en las aguas estancadas del Amazonas, donde los peces brillan como fantasmas. Este virus, llevado por exploradores aztecas en barcos que cruzan el Atlántico, llega a Iberia, propagándose como fuego en un bosque seco. La población de España y Portugal, de 6 millones, cae a medio millón en meses, con aldeas enteras convertidas en cementerios improvisados, donde los cuervos se alimentan de cuerpos sin enterrar, sus graznidos resonando en el silencio. Los síntomas son aterradores. Fiebres que hacen sudar sangre, erupciones que cubren la piel como escamas, y delirios donde las víctimas ven serpientes emplumadas que los llaman desde el cielo. Los médicos europeos, con sus túnicas negras y máscaras de pico llenas de hierbas, no pueden detener la plaga. Y los reyes, encerrados en sus castillos, mueren entre convulsiones, sus coronas cayendo al suelo. Los aztecas, con su organización militar, aprovechan la debilidad europea, desembarcando en Lisboa, Sevilla y Barcelona, puertos estratégicos que controlan el comercio marítimo. Establecen ciudades-estado al estilo de su Triple Alianza, con templos dedicados a Huitzilopochtli, elevándose sobre las ruinas de iglesias góticas, sus altares manchados de sangre ibérica, en sacrificios que horrorizan a los nativos. Los aztecas imponen tributos pesados, trigo dorado que llena almacenes, vino tinto que sabe a tierra, olivas verdes que brillan como jade, y humanos, capturados en aldeas remotas, para ofrendas rituales que buscan asegurar la victoria. El náhuatl se convierte en la lengua de la élite, sus sonidos guturales resonando en los palacios donde antes se hablaba latín, mientras los ibéricos conservan sus dialectos locales, gallego, catalán, castellano, susurrados en mercados y tabernas, donde los rebeldes planean en secreto. Imagina plazas en Sevilla, convertidas en escenarios de sangre, con altares de piedra, donde los sacerdotes aztecas, con rostros pintados de negro y rojo, cortan corazones de prisioneros ibéricos, mientras la multitud, obligada a mirar, tiembla de miedo. Los relatos de los sobrevivientes, susurrados en aldeas remotas, hablan de dioses que exigen sangre para evitar que el sol se apague. Un terror que se arraiga en la cultura europea. Pero la resistencia no tarda en llegar. En los Pirineos, un líder carismático, tal vez un caballero que aprendió tácticas aztecas tras años como prisionero, organiza un ejército de campesinos y soldados renegados, armados con espadas robadas y arcos improvisados. Usan el terreno montañoso para emboscar a los aztecas, atacando en pasos estrechos donde las rocas caen como lluvia y las nieblas ocultan sus movimientos. Las batallas son brutales. Los guerreros aztecas, con sus macanas de obsidiana, cortan a través de armaduras. Pero los ibéricos, conocedores del terreno, los superan en número, sus gritos resonando en los valles. Los aztecas, lejos de sus tierras, luchan por mantener el control, sus suministros agotándose mientras los rebeldes cortan rutas de comercio, dejando a las ciudades-estado aisladas. Mientras tanto, los incas podrían establecer un dominio más centralizado en Madrid, transformando la meseta en una capital andina. Extienden el sistema de carreteras romanas con técnicas incas, construyendo caminos empedrados que cruzan sierras y puentes colgantes de fibra vegetal que se balancean sobre ríos torrentosos. Su economía feudal, basada en el trueque y la mita, transforma Iberia. Los campesinos trabajan en tierras comunales,
cosechando trigo y cebada que distribuyen los incas en almacenes, sin usar monedas, solo recibiendo alimentos, tejidos de lana de oveja y herramientas de bronce. Los templos del sol reemplazan a las catedrales, con discos de oro que reflejan la luz, en ceremonias donde los sacerdotes incas, envueltos en túnicas blancas bordadas con hilos de oro, cantan himnos que resuenan en las plazas. La vida para los ibéricos no es tan distinta. La agricultura y la ganadería prosperan, y el sistema inca de repartición asegura que nadie muera de hambre. Pero la obediencia rígida sofoca cualquier disidencia. Y los espías incas, entrenados para moverse como sombras, vigilan a los aldeanos, reportando cualquier señal de rebelión al Sapa Inca, que gobierna desde un palacio en Madrid, su trono decorado con plumas de cóndor y jade traído de América. Con el tiempo, la competencia entre Europa y América acelera avances tecnológicos. Los aztecas adoptan la pólvora europea, creando armas híbridas, que combinan cañones con proyectiles de obsidiana, que cortan como vidrio, capaces de perforar murallas de piedra. Los incas aprenden metalurgia, forjando espadas de bronce que brillan bajo el sol y rivalizan con las de Toledo, sus filos cortando armaduras como si fueran tela. Los europeos, por su parte, adoptan técnicas americanas. El maíz, resistente a sequías, se cultiva en campos ibéricos, y las chinampas inspiran sistemas de riego en las marismas del Guadalquivir. Culturalmente, América permanece autóctona, con templos dedicados a Quetzalcóatl o Inti en lugar de catedrales, mientras España se americaniza. El maíz reemplaza al trigo en las mesas, los rituales solares sustituyen a las misas, y las danzas con plumas llenan las plazas donde antes se celebraban procesiones. Pero la inquietud persiste. ¿Qué horrores habrían traído los sacrificios aztecas a Europa? Imagina catedrales convertidas en pirámides, sus vitrales reemplazados por altares de piedra, donde los corazones aún laten al ser ofrecidos. Y si los ibéricos, oprimidos por tributos y sacrificios, se rebelan, desencadenando un colapso que deja ambos continentes en ruinas, visualiza campos de batalla donde los cuerpos de aztecas y europeos yacen juntos, cubiertos por la nieve, mientras los cuervos graznan y un cometa cruza el cielo como si los dioses de ambos mundos observaran en silencio. Este escenario plantea conflictos adicionales. Supongamos que los aztecas, al establecerse en Iberia, no solo imponen sacrificios, sino que intentan recrear Tenochtitlán en Sevilla, construyendo canales artificiales en el Guadalquivir, con chinampas flotantes que cultivan maíz y chiles. Los sevillanos, fascinados pero horrorizados, ven cómo su ciudad se transforma. Las calles empedradas se convierten en canales donde las canoas deslizan, y los mercados, antes llenos de pescado y aceitunas, ahora venden cacao y plumas de quetzal. Pero el clima europeo, más frío y húmedo, complica la agricultura y las cosechas fracasan, generando hambrunas que alimentan el descontento. Los nobles ibéricos, desplazados por los nuevos señores aztecas, forman una resistencia secreta, conocida como la Orden de la Cruz Oculta, que opera desde monasterios abandonados. Sus líderes, disfrazados como campesinos, envían mensajes codificados en pergaminos, planeando un golpe para derrocar a los aztecas. En una noche de tormenta, con relámpagos iluminando el cielo, la Orden ataca Sevilla, incendiando los canales y liberando a los prisioneros destinados al sacrificio. Los aztecas, superados, huyen al mar. Pero sus barcos, no diseñados para el Atlántico, se hunden en una tormenta, dejando solo restos de madera y plumas flotando en las olas. Mientras tanto, los incas enfrentan su propio conflicto en el norte. Los vascos, con su tradición marítima, resisten la centralización inca, usando sus barcos pesqueros para atacar puertos controlados por los invasores. Imagina batallas navales frente a Bilbao, donde barcos incas, con velas de algodón, chocan contra falúas vascas, más ágiles, que lanzan redes llenas de piedras para hundir a los enemigos. Los vascos, liderados por una mujer guerrera,
quizás una pescadora que perdió a su familia, en un tributo inca, se convierten en un símbolo de resistencia, sus canciones resonando en las tabernas mientras planean ataques nocturnos. Los incas, aunque superiores en organización, no pueden controlar el mar, y su dominio se debilita, dejando Iberia dividida entre aztecas en el sur, incas en el centro y europeos resistiendo en el norte. Este equilibrio frágil lleva a un estancamiento, con los tres grupos negociando treguas que se rompen con traiciones, cada uno buscando una ventaja que nunca llega. Y si este conflicto se extiende a África y Asia, con los aztecas intentando conquistar Marruecos, y los incas aliándose con los otomanos, creando un mundo donde las alianzas cruzan océanos, y las guerras no tienen fin, el tercer escenario plantea que Asia descubre América antes que Europa. Un evento improbable, pero cargado de posibilidades intrigantes. China, bajo las expediciones de Zheng He, entre 1405 y 1433, demostró un dominio marítimo impresionante. Con barcos tesoro que empequeñecían a las carabelas europeas, sus cascos de madera de teca, decorados con dragones dorados, que brillaban bajo el sol, y velas de seda que ondeaban como nubes. Estos barcos, algunos de más de 100 metros de largo, llevaban tripulaciones de cientos de hombres, con camarotes llenos de mapas enrollados, brújulas que giraban como ojos vivos y cofres de porcelanas que tintineaban con cada ola. Inventores de la brújula, que guiaba sus naves a través de mares tormentosos, y la pólvora, que hacía temblar las cubiertas enemigas, los chinos navegaban por Asia y África Oriental, buscando comercio y diplomacia, no conquista. Sus expediciones llevaban regalos exóticos porcelanas que reflejaban la luz como espejos, sedas que se deslizaban como agua, abanicos pintados con paisajes de montañas brumosas, y regresaban con jirafas, cebras y especias que asombraban a la corte Ming, donde los cortesanos, con túnicas de seda bordada, se maravillaban ante los animales exóticos paseados por los jardines imperiales. Supongamos que Zheng He, o un sucesor suyo, extiende sus viajes más allá de las Molucas, cruzando el Pacífico hasta las costas de California o Perú. Imagina a los marineros chinos, con sombreros de bambú y túnicas azules que contrastan con el gris del océano, desembarcando en playas donde las olas rompen contra acantilados y los cóndores planean en el cielo, sus alas extendidas como sombras vivas. Los incas, en las alturas andinas, los reciben con ofrendas de oro, tejidos de alpaca que brillan como la nieve, y quipus que registran sus tributos. Los chinos, impresionados por las ciudades de piedra como Machu Picchu, cuyos muros encajan sin mortero, ofrecen abanicos pintados, pólvora que explota en colores al quemarse, y mapas que muestran un mundo más allá del horizonte. Este intercambio inicial es pacífico. Los incas aprenden a usar la pólvora para ceremonias, creando fuegos artificiales que iluminan los Andes como estrellas fugaces, mientras los chinos adoptan el maíz y las papas, que prosperan en los suelos pobres de Asia. Pero el Pacífico es traicionero. Las corrientes favorecen el viaje de América a Asia, no al revés. En nuestra realidad, no fue hasta 1565 que Andrés de Urdaneta descubrió una ruta de retorno fiable desde Asia a América, 43 años después de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Para los chinos, sin conocimiento previo de América, la hazaña sería casi imposible. Sus barcos, atrapados en vientos contrarios, podrían encallar en arrecifes o perderse en tormentas donde las olas se alzan como montañas, sus velas de seda rasgadas por el viento. Si logran establecer una ruta regular, el comercio florece, pero trae consecuencias devastadoras. Las enfermedades europeas, traídas por rutas comerciales asiáticas, desde puertos como Malaca, donde los mercaderes portugueses y árabes intercambian bienes, llegan a América a través de los chinos. Imagina aldeas incas vacías, con colcas saqueadas y quipus abandonados en el polvo, mientras los sobrevivientes enfermos se arrastran a los templos, suplicando a Inti que detenga la plaga. En Tenochtitlán, los sacerdotes aztecas
con capas emplumadas empapadas de sudor, realizan sacrificios masivos. Pero la viruela y el sarampión arrasan, dejando canales llenos de cuerpos flotantes y mercados silenciosos donde solo el viento susurra. Los chinos, inmunes a estas enfermedades por siglos de contacto con Europa, no sufren, pero su presencia despierta sospechas entre los americanos. Los incas, creyendo que los extranjeros trajeron la muerte, organizan una resistencia, liderada por un general andino que conoce los pasos montañosos. Imagina emboscadas en los Andes, donde guerreros incas, con lanzas de bronce, atacan campamentos chinos, incendiando sus tiendas y robando sus brújulas, que ven como objetos mágicos. Los chinos responden con cañones, cuyos estruendos resuenan en los valles. Pero el terreno montañoso favorece a los incas, que desaparecen en la niebla, sus figuras desvaneciéndose como fantasmas. Mientras tanto, los aztecas, al enterarse del contacto en el sur, envían emisarios a través del Darién, desafiando sus pantanos y cocodrilos. Los emisarios, con capas de plumas verdes y collares de jade, llegan a tierras incas, proponiendo una alianza contra los extranjeros. Pero las tensiones entre ambos imperios complican la unión. Los aztecas exigen liderazgo, mientras los incas, orgullosos de su organización, se niegan a ceder. Imagina un consejo en Cuzco, donde líderes aztecas e incas, sentados en esteras tejidas, discuten bajo la mirada de un disco de oro que refleja la luz del sol. Los aztecas, con su tradición de guerras floridas, proponen capturar a los chinos para sacrificios, creyendo que su sangre apaciguará a los dioses y detendrá las plagas. Los incas, más pragmáticos, sugieren usar la pólvora china para fortalecer sus ejércitos, creando un imperio unificado que domine el continente. La reunión termina en un punto muerto, y las desconfianzas crecen, con espías de ambos lados vigilando los movimientos del otro. Esta división permite a los chinos establecer un puerto en la costa peruana, donde construyen un asentamiento fortificado, con murallas de madera y cañones que vigilan el mar. Los comerciantes chinos, con túnicas de seda, intercambian bienes con tribus locales, pero los incas, sintiéndose amenazados, atacan el puerto, incendiando los barcos y capturando a los líderes chinos, cuyos mapas y brújulas son llevados a Cuzco como trofeos. Pero los europeos, alertados por rumores que llegan a través de la ruta de la seda, no se quedan atrás. Los portugueses, navegando desde sus bases en India, interceptan un barco chino con quipus y oro inca, y se lanzan a cruzar el Pacífico, siguiendo mapas robados. Imagina galeones portugueses, con velas blancas hinchadas por el viento, desembarcando en México, donde los aztecas, debilitados por las enfermedades, los ven como aliados contra los chinos. Los portugueses, astutos, ofrecen mosquetes a cambio de oro, pero traicionan a los aztecas, atacando Tenochtitlán en una noche de lluvia, sus cañones destruyendo las calzadas mientras los guerreros aztecas, con macanas de obsidiana, luchan en vano contra el acero. Los incas, al enterarse, refuerzan sus defensas en los Andes, pero los portugueses, ahora aliados con los chinos, forman una coalición que amenaza con dividir América entre ellos. Este conflicto global, con chinos, portugueses, aztecas e incas enfrentados, crea un mundo caótico donde las alianzas cambian como el viento. Imagina batallas navales en el Pacífico, con barcos chinos disparando cañones de bambú reforzado y galeones portugueses lanzando andanadas, mientras los incas, desde las costas, atacan con catapultas que lanzan rocas envueltas en fuego. Los aztecas, desde el norte, envían ejércitos a través del Darién, pero muchos mueren en los pantanos, sus cuerpos tragados por el lodo mientras los cocodrilos acechan. Este escenario introduce un nuevo conflicto: la intervención de los otomanos. Supongamos que los otomanos, al enterarse del descubrimiento chino, envían galeras desde sus puertos en el Índico, rodeando África, para llegar a América. Sus barcos, con velas rojas y remeros encadenados, desembarcan en Brasil, donde las tribus tupí, expertas en arcos envenenados, los reciben con cautela. Los otomanos, con su experiencia militar, establecen una base fortificada, con mezquitas de madera que resuenan con el canto del muecín. Intentan aliarse con los incas,
ofreciendo espadas de acero damasquino a cambio de oro, pero los incas, recelosos, los rechazan, temiendo que los extranjeros traigan más enfermedades. Los otomanos entonces atacan, usando cañones que derriban murallas incas, pero el terreno montañoso y las tácticas de guerrilla inca los detienen, dejando la base otomana asediada. Mientras tanto, los chinos, desde su puerto en Perú, intentan mediar, pero su neutralidad es vista como traición, y los incas los atacan, quemando sus almacenes de pólvora. Este caos permite a los portugueses avanzar, capturando territorios en el Caribe, donde los taínos, debilitados, no pueden resistir. El resultado es un continente fragmentado, con chinos en el oeste, otomanos en el este, portugueses en el norte, y aztecas e incas luchando por mantener su soberanía. Y si este conflicto se prolonga siglos, creando un mundo donde América es un campo de batalla global, con culturas chocando en una danza de sangre y fuego, el escenario más probable en un mundo donde Cristóbal Colón no logra zarpar en 1492 es que otro país europeo, impulsado por la fiebre exploratoria del siglo XV, descubra América. Entre los candidatos, Portugal destaca como el más plausible. Sus navegantes, con carabelas ágiles y brújulas precisas, ya habían recorrido las costas de África y llegarían a Brasil en 1500 con Pedro Álvarez Cabral. Pero Inglaterra, Francia y los Países Bajos también podrían haber reclamado el descubrimiento, cada uno moldeando el continente con su propio modelo colonial, dejando huellas distintas en un mundo que nunca conocería el dominio español. En este escenario, exploraremos cómo Portugal, Inglaterra o Francia podrían haber liderado esta hazaña, transformando América con sus sistemas económicos, culturales y políticos, y cómo las interacciones con los pueblos indígenas habrían generado conflictos, alianzas y un mestizaje diferente al que conocemos. Este viaje especulativo está impregnado de una inquietud profunda. ¿Qué horrores y maravillas habrían surgido de un encuentro alternativo y cómo habría cambiado el destino de dos continentes? Imagina que en 1492, en lugar de Colón, un navegante portugués, tal vez Bartolomeu Díaz, quien ya había doblado el Cabo de Buena Esperanza, lidera una expedición hacia el oeste financiada por el rey Juan II. Sus carabelas, con velas blancas hinchadas por el viento salado, navegan durante semanas a través del Atlántico, sus cascos crujiendo bajo el peso de las olas. Los marineros, con rostros curtidos por el sol y ojos fijos en el horizonte, susurran oraciones a San Nicolás, patrón de los navegantes, mientras el océano parece susurrar secretos prohibidos. Finalmente, avistan una isla en las Antillas, donde las palmeras se mecen bajo un cielo turquesa y el aire huele a sal y flores silvestres. Los taínos, con collares de conchas y arcos de madera, los reciben con curiosidad, ofreciendo frutas dulces como la guayaba y collares de perlas que brillan como gotas de luna. Los portugueses, expertos en comercio, ven en estas tierras una oportunidad. No solo para el oro que los taínos llevan en sus adornos, sino para establecer un imperio comercial que rivalice con sus rutas africanas y asiáticas. A diferencia de España, que en nuestra realidad combinó conquista militar con evangelización, Portugal adopta un enfoque pragmático, centrado en el comercio y la explotación de recursos. Establecen puestos fortificados en las Antillas, con empalizadas de madera que se alzan en playas de arena blanca, protegidas por cañones que rugen como truenos. Los taínos, fascinados por las cuentas de vidrio y los cuchillos de hierro, intercambian oro, perlas y algodón, pero pronto enfrentan un enemigo invisible: las enfermedades europeas. La viruela, con sus fiebres delirantes y pústulas que cubren la piel, y el sarampión, que deja a los niños temblando, diezman a la población. Aldeas enteras quedan vacías, las chozas de paja derrumbándose bajo la lluvia, mientras los sobrevivientes, con rostros marcados por el dolor, huyen al interior, susurrando que los extranjeros traen la muerte. Los portugueses, como los españoles en nuestra historia,
no pueden depender de los indígenas como mano de obra. En su lugar, intensifican la importación de esclavos africanos, traídos desde sus factorías en Senegal y Angola, donde los barcos, cargados de cadenas, navegan bajo un cielo plomizo. En pocos años, las Antillas se transforman en un mosaico de plantaciones de caña de azúcar, un cultivo que los portugueses ya dominaban en Madeira. Los campos, extendiéndose como un mar verde, están trabajados por esclavos que cortan caña bajo un sol abrasador, sus cantos resonando en el aire húmedo, mientras los capataces, con látigos de cuero, vigilan desde caballos. Los ingenios azucareros, con sus ruedas de madera que crujen al girar, producen melaza que llena barriles, enviados a Lisboa, en galeones que navegan escoltados por fragatas armadas, para protegerlos de piratas. Brasil, descubierto poco después, se convierte en el corazón de este imperio azucarero. Las selvas de Bahía son taladas, dejando suelos ricos donde la caña prospera, y los ríos, que reflejan el cielo como espejos, transportan la cosecha a puertos improvisados. Los tupí, nativos de la región, resisten al principio, usando arcos con flechas envenenadas que perforan la piel como agujas. Imagina emboscadas en la selva, donde los guerreros tupí, pintados con genipapo negro, atacan desde la maleza, sus gritos resonando como los de los monos aulladores. Pero las enfermedades y los mosquetes portugueses, que escupen fuego y humo, los doblegan, y muchos son esclavizados o desplazados a tierras marginales, donde sus aldeas se convierten en ruinas cubiertas de enredaderas. El modelo portugués, sin embargo, genera tensiones. Los colonos, atraídos por la promesa de riqueza, se establecen en fortalezas costeras. Pero el interior permanece indómito. Las tribus guaraníes, en lo que hoy es Paraguay, forman confederaciones para resistir, lideradas por un cacique carismático, quizás un guerrero que ha visto a su familia diezmada por la fiebre. Organizan ataques nocturnos, incendiando plantaciones, hasta que el cielo se tiñe de naranja, y usando tácticas de guerrilla que aprovechan los ríos y selvas. Los portugueses responden con expediciones punitivas, enviando bandeirantes exploradores armados que atraviesan la selva con machetes y antorchas, capturando esclavos y quemando aldeas. Pero el costo es alto. Los bandeirantes, expuestos a fiebres tropicales, mueren en campamentos improvisados, sus cuerpos devorados por el lodo y los insectos. La pregunta inquietante surge: ¿qué sucede si las rebeliones indígenas se organizan a mayor escala, uniendo a tupí, guaraníes y otras tribus en una guerra total? Imagina un levantamiento masivo, con miles de guerreros atacando Salvador, la capital colonial, sus flechas envenenadas volando como enjambres mientras los tambores resuenan en la noche. Los portugueses, superados, podrían perder el control, dejando Brasil como un mosaico de reinos indígenas y colonias aisladas. Un equilibrio frágil donde nadie domina por completo. El mestizaje portugués, similar al español, transforma la sociedad. Los colonos, en su mayoría hombres, se casan con mujeres indígenas, creando una población de pardos que combina rasgos europeos y nativos. En las plazas de Recife, los niños mestizos juegan bajo el sol, sus risas mezclándose con el aroma de la caña quemada y el pescado seco. Los portugueses permiten estas uniones, viendo en ellas una forma de consolidar su dominio, pero también adoptan elementos indígenas. El maíz y la mandioca reemplazan al trigo en las mesas, y los colonos aprenden a usar hamacas que mecen en las noches cálidas. Sin embargo, la esclavitud africana define la economía. Los esclavos, traídos en barcos donde el aire huele a sudor y miedo, construyen ciudades como Olinda, con iglesias de madera que reflejan la arquitectura portuguesa, pero sus cimientos están manchados de sangre. Los africanos traen sus propias tradiciones, tambores que resuenan en rituales secretos, danzas que invocan a los orishas y amuletos que esconden bajo sus ropas. En las plantaciones se forman comunidades quilombolas, refugios escondidos en la selva, donde los esclavos huidos construyen aldeas fortificadas,
usando lanzas improvisadas y tácticas aprendidas de los indígenas. Imagina un líder quilombola, quizás una mujer que escapó tras perder a su hijo en un ingenio, organizando ataques contra los portugueses, sus seguidores moviéndose como sombras en la noche, sus cuchillos brillando bajo la luna. Ahora, supongamos que Inglaterra toma la delantera. En 1497, John Cabot, financiado por Enrique VII, ya había explorado Terranova, y en este escenario alternativo, una expedición inglesa desembarca en la costa este de Norteamérica, quizás en lo que hoy es Virginia. Los barcos, con velas grises endurecidas por la sal, llegan a una tierra de bosques densos, donde los pinos susurran bajo el viento, y los ríos reflejan un cielo gris. Los Powhatan, nativos de la región, los reciben con cautela, ofreciendo maíz y tabaco, pero observando desde la distancia con arcos tensados. Los ingleses, con su mentalidad puritana, ven estas tierras como un nuevo Edén, un lugar para construir comunidades basadas en la fe y el trabajo duro. Establecen colonias como Jamestown, con casas de madera y empalizadas que protegen contra ataques. Pero las enfermedades europeas, como la viruela y la tosferina, arrasan a los Powhatan, dejando aldeas vacías donde los fuegos se apagan y los tótems, tallados con rostros de ancestros, se alzan en silencio. A diferencia de Portugal, Inglaterra no depende tanto de la esclavitud al principio, sino de la servidumbre de colonos europeos, muchos de ellos campesinos pobres, que firman contratos para trabajar años a cambio de tierras. Imagina familias inglesas, con ropas de lana áspera, labrando campos bajo un sol abrasador, sus manos sangrando al arrancar raíces. Pero los indígenas, aunque debilitados, resisten. Los Powhatan, liderados por un jefe que ha aprendido tácticas inglesas, tras años de comercio, organizan emboscadas, atacando colonias en noches sin luna, sus flechas silbando como fantasmas. Los ingleses responden con mosquetes, cuyos disparos resuenan en los bosques, y construyen fuertes con torres de vigilancia, donde los soldados, con armaduras oxidadas, escudriñan el horizonte. La relación con los indígenas es tensa. Los ingleses, influenciados por su experiencia en Irlanda, ven a los nativos como salvajes. Y los matrimonios interraciales son raros, prohibidos más tarde por leyes coloniales. Esto crea una sociedad segregada, con colonos viviendo en aldeas fortificadas y nativos desplazados a tierras marginales, sus aldeas reducidas a cenizas. El modelo inglés se centra en la agricultura de subsistencia y el comercio de pieles. Los colonos cazan castores y ciervos, intercambiando pieles con los iroqueses del norte, cuyos guerreros, con mohicanos adornados con plumas, negocian en campamentos iluminados por fogatas. Pero la codicia por tierras genera conflictos. Imagina un líder iroqués, tal vez una mujer sabia que ha visto visiones de su pueblo destruido, uniendo a las tribus en una confederación para expulsar a los ingleses. En una batalla épica, miles de guerreros atacan una colonia, incendiando casas y destruyendo campos, mientras los colonos, atrincherados, disparan desde detrás de empalizadas. La guerra se prolonga, con ambos lados sufriendo pérdidas, hasta que los ingleses, con refuerzos desde Londres, imponen tratados que desplazan a los indígenas al oeste, donde los bisontes aún vagan en llanuras infinitas. Pero los colonos no están libres de problemas internos. Los sirvientes, agotados por años de trabajo, se rebelan. Liderados por un joven que escapó de la servidumbre. Imagina una revuelta en Virginia, con colonos armados con hoces y antorchas, marchando contra los gobernadores, sus gritos resonando en la noche mientras las llamas consumen los graneros. Con el tiempo, Inglaterra recurre a la esclavitud africana para sostener plantaciones de tabaco, cuyas hojas verdes llenan barcos que navegan a Londres. Los esclavos, encadenados, trabajan bajo el sol, sus cantos mezclándose con el canto de las cigarras. Las colonias crecen, con ciudades como Boston emergiendo como centros de comercio y religión, sus iglesias de madera resonando con sermones puritanos. Pero la segregación persiste. Los africanos y los indígenas son marginados, y los mestizos, pocos, viven en los márgenes de la sociedad. Sus historias susurradas en tabernas, donde el ron fluye.
La pregunta inquietante es, ¿qué sucede si las tensiones entre colonos, esclavos e indígenas estallan en una guerra total? Imagina un levantamiento masivo, con esclavos y nativos aliándose contra los ingleses, atacando desde los bosques con lanzas y mosquetes robados, mientras las colonias arden bajo un cielo rojo. Los ingleses, divididos entre leales a la corona y rebeldes que buscan independencia, podrían colapsar, dejando Norteamérica como un mosaico de comunidades enfrentadas. Un caos donde nadie reclama la victoria. Ahora, consideremos a Francia como el descubridor. En 1524, Giovanni da Verrazzano exploró la costa este de Norteamérica, y en este escenario, una expedición francesa, financiada por Francisco I, desembarca en lo que hoy es Canadá. Sus barcos, con velas azules adornadas con lirios dorados, navegan por ríos helados, donde el hielo cruje bajo los cascos y el aire huele a pino y nieve. Los hurones, nativos de la región, los reciben con pieles de castor y maíz, sus mocasines dejando huellas en la nieve. Los franceses, con su enfoque diplomático, forman alianzas con los hurones, ofreciendo hachas de hierro y telas de lana a cambio de pieles, que se convierten en el oro de este nuevo mundo. Establecen puestos comerciales en Quebec, con fortalezas de madera que se alzan junto a ríos que reflejan el cielo estrellado, y envían misioneros jesuitas, con sotanas negras, a convertir a los nativos, quienes escuchan sus sermones con curiosidad. Pero mantienen sus rituales, quemando hierbas en fogatas que despiden humo dulce. Las enfermedades europeas, como la viruela y la tosferina, diezman a los hurones, dejando aldeas vacías donde los tótems, tallados con osos y águilas, se alzan en silencio. Pero los franceses, a diferencia de los ingleses, buscan integrar a los indígenas en su economía. Los coureurs des bois, comerciantes franceses que viven entre los nativos, aprenden sus lenguas y costumbres, casándose con mujeres huronas que les enseñan a navegar ríos y cazar en bosques densos. Estos matrimonios crean una población metis, con pieles cobrizas y ojos que reflejan ambos mundos, que actúa como puente entre las culturas. Imagina aldeas metis a lo largo del San Lorenzo, donde los niños juegan con canoas de corteza y los adultos comercian pieles bajo el canto de los lobos. Pero las alianzas no son universales. Los iroqueses, rivales de los hurones, ven a los franceses como una amenaza. Liderados por un jefe guerrero, quizás un hombre que ha perdido a su clan por la viruela, organizan ataques contra los puestos franceses, usando tomahawks y arcos que disparan flechas como relámpagos. Los franceses responden con mosquetes, pero el terreno boscoso favorece a los iroqueses, que desaparecen en la niebla, sus figuras desvaneciéndose como sombras. El modelo francés se centra en el comercio de pieles y la exploración, no en la colonización masiva. Los colonos, pocos, se concentran en fuertes y aldeas, mientras los coureurs des bois recorren el interior, navegando ríos en canoas que se deslizan como fantasmas. Pero la dependencia de los indígenas genera tensiones. Los hurones, debilitados por las enfermedades, exigen más armas para combatir a los iroqueses, y los franceses, atrapados en un juego de alianzas, se ven arrastrados a guerras intertribales. Imagina una batalla en los bosques de Ontario, con franceses y hurones luchando contra iroqueses, el humo de los mosquetes mezclándose con el de las fogatas, mientras los gritos resuenan en la noche. Los franceses, superados, refuerzan sus fuertes, pero los iroqueses, con tácticas de guerrilla, cortan rutas de suministro, dejando a Quebec aislada. Al mismo tiempo, los colonos franceses enfrentan problemas internos. Los jesuitas, con su celo evangelizador, chocan con los comerciantes, que prefieren el trueque a la conversión. Esta división debilita a las colonias, y los hurones, sintiéndose traicionados, podrían romper la alianza, atacando fuertes con antorchas y lanzas. Con el tiempo, Francia expande su presencia al sur, llegando al Caribe y a Luisiana. En las islas, establecen plantaciones de azúcar, recurriendo a esclavos africanos, como los portugueses. Los campos, llenos de caña verde, están trabajados por esclavos que cantan bajo el sol,
sus voces resonando como un lamento. En Luisiana, los franceses construyen Nueva Orleans, una ciudad de calles fangosas donde el jazz aún no existe. Pero los tambores africanos resuenan en mercados donde se venden pieles y caña. Los nativos Choctaw, aliados iniciales, enseñan a los franceses a cultivar arroz en los pantanos. Pero las enfermedades y la expansión colonial los desplazan, generando resentimientos. Imagina un líder Choctaw. Tal vez una mujer que ha aprendido francés y conoce los secretos de los pantanos, organizando una resistencia. Guiando a su pueblo en ataques nocturnos contra Nueva Orleans, sus canoas deslizándose silenciosamente por los bayous. Los franceses, divididos entre el comercio y la guerra, luchan por mantener el control, mientras los esclavos, inspirados por los nativos, forman comunidades rebeldes en los pantanos, donde construyen aldeas ocultas bajo los cipreses. Cada país europeo habría dejado una huella distinta en América. Portugal habría creado un imperio comercial, con plantaciones de caña y un mestizaje amplio. Pero su dependencia de la esclavitud habría generado rebeliones masivas. Inglaterra, con su modelo puritano, habría construido colonias segregadas, con conflictos constantes entre colonos, nativos y esclavos, llevando a un continente fragmentado. Francia, con su enfoque diplomático, habría formado alianzas con los indígenas, pero las guerras intertribales y las enfermedades habrían limitado su dominio. En todos los casos, las enfermedades europeas habrían diezmado a los nativos, y la esclavitud africana habría sido inevitable. Un patrón que refleja la brutalidad del siglo XVI. Pero el mestizaje, la educación y la cultura habrían variado. Portugal y Francia habrían fomentado poblaciones mixtas, mientras que Inglaterra habría mantenido la segregación. Las universidades, comunes en el modelo español, habrían sido raras bajo Portugal y Francia, y limitadas a élites bajo Inglaterra. El intercambio colombino, aunque retrasado, habría transformado ambos continentes. América recibiría trigo, arroz, ganado y caballos. Pero la ausencia de España habría cambiado las dinámicas. Sin las leyes de Burgos, la explotación indígena habría sido más brutal bajo Portugal, mientras que Inglaterra habría desplazado a los nativos sin integrarlos, y Francia habría creado una sociedad más híbrida, pero inestable. La pregunta inquietante es, ¿qué horrores habrían surgido de estas conquistas alternativas? Imagina plantaciones donde los esclavos mueren bajo el látigo, aldeas indígenas quemadas hasta las cenizas, y ciudades coloniales asediadas por rebeldes que luchan bajo un cielo rojo. Y si estas tensiones hubieran llevado a un colapso temprano, con América convirtiéndose en un mosaico de reinos indígenas, colonias europeas y comunidades africanas, cada una luchando por la supremacía, este escenario nos invita a imaginar un mundo donde el descubrimiento de América por otro europeo, o de otra civilización, habría creado un tapiz de culturas, conflictos y transformaciones distintas a las que conocemos. ¿Prefieres el imperio comercial portugués, con sus plantaciones y mestizaje? ¿O las colonias puritanas inglesas, con su segregación y guerras? ¿O tal vez el modelo asiático, con sus alianzas y disciplina militar? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like antes de que estas realidades alternativas se desvanezcan en la bruma del tiempo. Únete a la búsqueda de lo que pudo haber sido.